Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. ¡Qué alegría tenerlos aquí conmigo! Espero que estén listos para una dosis de drama, romance y muchísima especulación, porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a millones, una pareja que parecía destinada a la eternidad, pero cuyo amor tomó un camino inesperado. Sí, señores y señoras, hoy vamos a desempolvar los recuerdos y analizar a fondo el posible, el rumoreado, el anhelado reencuentro amoroso entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, lo han leído bien. Después de meses, incluso años, de silencio, de rumores contradictorios, de corazones rotos por la confirmación de su separación, parece que las estrellas se están alineando nuevamente para estos dos titanes de la actuación turca. ¿Será que la llama del amor nunca se extinguió por completo? ¿O es que el destino tiene planes aún más grandiosos para ellos? En este vídeo vamos a desmenuzar todas las pistas, analizar las declaraciones de fuentes cercanas, y por supuesto, especular un poquito, porque para qué negarlo nos encanta. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero recordarles a todos los nuevos que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito jugoso. Y a los que ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme y gracias por su apoyo incondicional. Ahora sí, prepárense porque esto se va a poner bueno. Vamos a empezar recordando un poco cómo comenzó todo. Kerem y Hande, dos nombres que resonaban con fuerza en la industria del entretenimiento turco incluso antes de cruzarse sus caminos. Él, un galán carismático con una sonrisa que derrite glaciares, ella, una belleza cautivadora con un talento innegable. Ambos jóvenes, ambiciosos y con un futuro brillante por delante. Kerem, con una trayectoria que lo había llevado a trabajar en Estados Unidos, aportaba una experiencia internacional que lo diferenciaba de muchos de sus colegas. Hande, por su parte, ya había demostrado su versatilidad en diferentes géneros, consolidándose como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Su belleza, innegablemente, también era un factor que la catapultaba al estrellato. El destino, o más bien, el guión de una exitosísima serie, los unió en Senkalkam, traducida al español como Love is in the air. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable. No solo traspasaba la pantalla, sino que también inundaba los sets de grabación, los eventos promocionales y, por supuesto, las redes sociales. Era evidente que lo que sentían iba más allá de una simple relación laboral. Los rumores en el set eran constantes. Los miembros del equipo hablaban en voz baja sobre las miradas que se dedicaban, las risas compartidas, la forma en que se buscaban constantemente entre toma y toma. Incluso los directores, al principio escépticos sobre la posibilidad de un romance, comenzaron a notar la creciente tensión entre los protagonistas. Era una química innegable que se traducía en un trabajo de actuación aún más convincente. Y así fue. Lo que comenzó como una amistad rápidamente floreció en un romance apasionado. Las fotos de sus escapadas románticas, sus miradas cómplices y sus demostraciones de afecto públicas se convirtieron en la comidilla de todos los medios. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja a la que todos aspiraban a emular. Anker, como los apodaron cariñosamente sus fans, era la personificación del amor verdadero, del cuento de hadas hecho realidad. Los fans crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y edits románticos. Se organizaban campañas en redes sociales para pedirles que hicieran transmisiones en vivo juntos, o para celebrar aniversarios de momentos importantes en su relación. El fenómeno Anker era innegable y trascendía las fronteras de Turquía, llegando a países de Latinoamérica, Europa y Asia. Durante su relación, nos regalaron momentos inolvidables. Vacaciones en Maldivas, cenas románticas a la luz de las velas, mensajes de amor en redes sociales, todo parecía indicar que estaban construyendo un futuro juntos. Incluso se hablaba de planes de boda, de formar una familia. Los fans estaban extasiados, convencidos de que su amor era indestructible. Los viajes a las Maldivas se convirtieron en legendarios. Fotos de Hande y Kerem caminando por la playa al atardecer, nadando en las aguas cristalinas o disfrutando de cenas íntimas se viralizaban rápidamente. Los mensajes de amor en redes sociales eran aún más reveladores. Frases como "eres mi persona, mi todo, no puedo imaginar mi vida sin ti" inundaban sus perfiles, confirmando que su amor era profundo y sincero. La prensa del corazón especulaba constantemente sobre los detalles de la supuesta boda, el lugar, el diseñador del vestido, la lista de invitados.
Todo era motivo de especulación y emoción. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen giros inesperados. A principios de 2022, los rumores de una posible crisis comenzaron a circular. Cada vez eran menos las fotos juntos en redes sociales, sus apariciones públicas se volvieron más esporádicas y sus mensajes, antes llenos de amor, se tornaron más ambiguos. Las alfombras rojas donde antes posaban radiantes y tomados de la mano, se convirtieron en escenarios donde brillaban por su ausencia mutua. Los mensajes en redes sociales, antes repletos de corazones y emojis románticos, se volvieron más genéricos y enfocados en sus proyectos profesionales. Los fans con el corazón en la mano intentaban encontrar explicaciones lógicas a la situación, pero la verdad era cada vez más evidente. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem y Hande habían terminado su relación. El shock fue generalizado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de súplicas para que reconsideraran su decisión. Pero la realidad era innegable: Anker había llegado a su fin. La confirmación oficial, emitida a través de sus representantes, fue breve y concisa, limitándose a informar sobre la separación y a pedir respeto a su privacidad. La ola de tristeza fue inmensa. Los fans desconsolados recordaban los momentos felices de la pareja y se preguntaban qué había salido mal. Las teorías conspirativas comenzaron a circular, culpando a la prensa, a las agendas apretadas o a la intervención de terceras personas. ¿Qué fue lo que pasó? Los motivos de la ruptura nunca se hicieron completamente públicos. Algunos medios especularon sobre diferencias irreconciliables en sus agendas, otros hablaron de presiones externas, e incluso hubo quienes mencionaron la intromisión de terceras personas. La verdad es que solo ellos saben qué fue lo que realmente sucedió. Los insiders cercanos a la pareja mencionaban el estrés provocado por la constante exposición mediática, las expectativas de los fans y las dificultades para equilibrar su vida personal con sus compromisos profesionales. Se hablaba de discusiones frecuentes, de celos y de una creciente sensación de asfixia. Sin embargo, ninguna de estas versiones fue confirmada oficialmente. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Hande se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, y también se dedicó a su faceta como modelo e influencer. Kerem, por su parte, continuó trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad y talento en diferentes géneros. Hande, con una nueva imagen y una actitud más decidida, se embarcó en proyectos más ambiciosos y arriesgados. Kerem, por su parte, aprovechó la oportunidad para explorar nuevos horizontes, participando en producciones internacionales y consolidándose como un actor de renombre mundial. Durante este tiempo, ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Hande fue relacionada con el también actor KANYLDRM, con quien mantuvo una relación que, si bien nunca fue confirmada oficialmente, sí fue ampliamente documentada por los paparazzi. Kerem, por su parte, también fue visto en compañía de diferentes mujeres, aunque ninguna relación llegó a consolidarse. La relación de Hande con KANYLDRM fue especialmente seguida por la prensa. Aunque ambos intentaron mantener un perfil bajo, las fotos de sus citas románticas y sus viajes juntos inundaban las revistas del corazón. Kerem, por su parte, se mostraba más discreto en su vida personal, aunque se le atribuyeron romances fugaces con diferentes celebridades. Sin embargo, a pesar de sus nuevos romances y de sus compromisos profesionales, el recuerdo de Anker seguía vivo en la mente de sus fans. Las redes sociales se mantenían activas con hashtags como #AnkerForever, #WeMissAnker y #BringBackAnker. La esperanza de una reconciliación nunca se extinguió por completo. Los fans más acérrimos analizaban cada publicación, cada entrevista y cada aparición pública de Hande y Kerem en busca de señales que indicaran una posible reconciliación. Se creaban vídeos comparando fotos antiguas con fotos recientes, buscando similitudes en sus gestos, en sus miradas o en sus mensajes. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Y ahora, después de todo este tiempo, parece que esa esperanza podría estar a punto de convertirse en realidad. En las últimas semanas, han surgido una serie de pistas que sugieren un posible acercamiento entre Kerem y Hande. Una de las primeras señales fue el hecho de que ambos comenzaron a seguirse nuevamente en Instagram. Esto, que podría parecer un simple gesto, causó un gran revuelo entre sus fans, quienes lo interpretaron como un indicio de que las cosas entre ellos estaban mejorando.
La noticia se propagó como la pólvora en las redes sociales. Los fans celebraron con entusiasmo el gesto, interpretándolo como un signo de madurez y de voluntad de dejar atrás el pasado. Pero la cosa no quedó ahí. Poco después comenzaron a circular fotos de Kerem y Hande en los mismos lugares, aunque no juntos. Por ejemplo, ambos fueron vistos en el mismo hotel en Estambul, con apenas unos días de diferencia. También se rumoreó que habían coincidido en una fiesta privada organizada por un amigo en común. La coincidencia de Hande y Kerem en el mismo hotel alimentó aún más las especulaciones. Los fans analizaban las fotos del hotel, comparando los detalles de las habitaciones y los paisajes para confirmar que efectivamente se trataba del mismo lugar. La fiesta privada se convirtió en un misterio. Se intentó identificar a los amigos en común que podrían haber organizado el evento, buscando pistas que confirmaran la asistencia de Hande y Kerem. Además, fuentes cercanas a la pareja han afirmado que Kerem y Hande han estado en contacto en los últimos meses, intercambiando mensajes y llamadas telefónicas. Según estas fuentes, ambos han reconocido que se extrañan y que lamentan algunos de los errores que cometieron en el pasado. Estas declaraciones, aunque no confirmadas oficialmente, fueron tomadas como una prueba contundente por los fans. Se especulaba sobre el contenido de los mensajes y las llamadas, imaginando conversaciones llenas de arrepentimiento, de recuerdos y de promesas de un futuro mejor. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que Kerem y Hande están realmente considerando darse una segunda oportunidad? Es difícil saberlo con certeza. Ambos son personas muy reservadas y no suelen hablar de su vida personal con la prensa. La cautela es comprensible. Ambos han aprendido de la experiencia pasada y son conscientes de la presión mediática que enfrentarán si deciden retomar su relación. Sin embargo, lo que sí es evidente es que existe una conexión muy fuerte entre ellos. Una conexión que, a pesar del tiempo y la distancia, parece no haberse desvanecido por completo. Y es que, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. La química entre Hande y Kerem es innegable. Su talento, su carisma y su belleza los convierten en una pareja irresistible. Por supuesto, también hay que ser realistas. Una reconciliación no sería fácil. Ambos han cambiado mucho desde que terminaron su relación. Han madurado, han aprendido de sus errores y han vivido nuevas experiencias. Tendrían que estar dispuestos a dejar atrás el pasado y a construir una nueva relación, basada en la confianza, el respeto y la comunicación. Los fantasmas del pasado, los errores cometidos y las heridas emocionales podrían ser obstáculos difíciles de superar. Además, tendrían que lidiar con la presión de los medios y de sus fans, quienes seguramente estarían muy pendientes de cada uno de sus movimientos. No sería fácil mantener una relación en secreto, y tampoco sería fácil lidiar con las críticas y las expectativas. La prensa del corazón no les daría tregua, persiguiéndolos constantemente en busca de la primicia. Los fans, por su parte, podrían ejercer una presión excesiva, exigiendo detalles y opiniones sobre su relación. Pero a pesar de todos los obstáculos, creo que vale la pena intentarlo. Kerem y Hande tienen algo especial, algo que va más allá de la fama y el éxito. Tienen una química innegable, una conexión profunda y un amor que, a pesar de las dificultades, ha resistido el paso del tiempo. El amor verdadero, como dicen, es capaz de superar cualquier obstáculo. Y es que al final del día, el amor es lo más importante. El amor es lo que nos da sentido a la vida, lo que nos impulsa a ser mejores personas y lo que nos permite superar cualquier obstáculo. Si Kerem y Hande realmente se aman, creo que deberían darse una segunda oportunidad. El amor, en definitiva, es una fuerza poderosa que puede transformar vidas. Quién sabe, tal vez esta vez logren construir un cuento de hadas con un final feliz. Un cuento de hadas que inspire a millones de personas a creer en el amor verdadero. Un cuento de hadas que demuestre que a veces el destino nos da segundas oportunidades para ser felices. Un final feliz, después de todo, es lo que todos anhelamos. Así que ahí lo tienen, mi gente bonita. El posible reencuentro amoroso entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema que sigue generando mucha expectación y debate. ¿Será real? ¿Será solo un rumor? El tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada pista, especulando un poquito y soñando con un final feliz para esta pareja que ha conquistado nuestros corazones. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del posible reencuentro entre Kerem y Hande.
¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que se hayan divertido tanto como yo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y que viva el amor, carajo. Recuerden darle like, compartir y suscribirse. Gracias.